Muy bien, la fiestita financiera, la borrachera financiera que está viviendo el gobierno y que es motivo de sus festejos, tiene algunos otros costados que te conviene saber y te los va a contar Pablo Anino. Bueno, hay una fiesta financiera, hay un minúsculo núcleo de gente del país, el capital más concentrados, los llamados mercados, que están verdaderamente en una fiesta. ¿Por qué? Bueno, hay un primer indicador que son los balances de las empresas, entre otras las que cotizan en la bolsa porteña, que están aumentando enormemente, suben las acciones, fundamentalmente empresas energéticas, bancos, pero también de muchas empresas industriales grandes. Hay algunos casos que los balances muestran una quintuplicación de las ganancias. También la fiesta financiera se está reflejando en que cae mucho el riesgo país. Esto estamos hablando no por aumento de ventas o cosas así, sino estamos hablando de aumento de sus acciones en la bolsa, digamos, sí, básicamente. Y el de las acciones en la bolsa, pero en el caso de los balances sí expresan un aumento de las ganancias vinculado al ciclo de negocio de esas empresas. Ajá. O al negocio de esas empresas, no necesariamente porque crece la economía, sino porque la tasa de ganancia se puede haber reducido el volumen en algún caso de su negocio y la tasa de ganancia sube, como puede ser el caso de las industriales, pero en el caso de las mineras, de las energéticas, lo que está ocurriendo es que efectivamente están ganando más en tasa de ganancia y en masa de negocio, digamos, el volumen de negocio. Como sea, es del capital más concentrado, digamos. Las que cotizan en bolsa son argentinas mayormente y de las empresas extranjeras. También en una caída del riesgo país, esto significa que hay una mayor confianza por parte del capital financiero que Argentina va a pagar algo. ¿Qué es ese algo? Esa hipoteca que tiene, que es la deuda externa, la deuda odiosa que le decimos nosotros. Pero esta fiesta no significa que a todo el mundo le está yendo bien. Por el contrario, Argentina va a terminar en 2024 por segundo año consecutivo con la economía en recesión. Hay una discusión de si la economía se empezó a recuperar en agosto, en septiembre, en octubre. Hay quienes dicen que sí, que no. Pero por fuera de esa discusión, lo que es seguro es que Argentina va a terminar en 2024 por segundo año consecutivo en recesión. Esta fiesta financiera tiene lugar también en momentos en que el 52,9% de la población está bajo la línea de la pobreza y que aumenta la desigualdad. Pero yo quería ir a otros detalles que son algunos aspectos oscuros de esta fiesta financiera. Por un lado, salarios por el piso. Ayer Milei estuvo en una entrevista con Esteban Trebuch y dijo que los salarios se recuperaron dólares, que ganábamos $300 del año pasado, ahora $1.100 en promedio, lo cual si uno lo mida por la relación cambiaria, y después vamos a ir al atraso cambiario, si lo mida por la relación cambiaria, ese dato es cierto, pero la situación, las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras no tiene que ver con lo que ganan solamente en dólares, sino fundamentalmente lo que ganan en relación a lo que consumen. Y ahí está el kit de la cuestión. Cuando uno mira la variación de los salarios en relación a la inflación, es decir, a lo que aumentaron los bienes y servicios de lo que los trabajadores y las trabajadoras consumen, lo que podemos ver es que todos los segmentos de la clase trabajadora perdieron poder adquisitivo en relación a noviembre de 2023, que es, bueno, previo a la devaluación de Luis Caputo. Hay una pérdida promedio en septiembre de este año, que es el último dato de los salarios del INDEC, del 13% para el sector registrado, ya sea público o privado. Pero cuando uno ve los promedios de este año versus los promedios de 2022, 2023, tenemos que en el sector privado, en el sector privado hay una caída del 9% promedio. En el sector público, 21% promedio, y entre los informales, 33% promedio. No solo eso, esos salarios con los que estamos comparando, 22, 23, ya eran malísimos. Eran los peores momentos de Alberto Fernández. Sí, si uno se va a 2015, estamos hablando de cifras siderales. Sí, caídas que en algunos casos llegan al 40 o 50% si hablamos de empleo público. En agosto, según los datos de la Secretaría de Trabajo, es decir, datos oficiales, el salario promedio bolsillo rondó el $1.000.000. Si uno mira para ese mismo mes, la canasta de pobreza estaba en 940.000 pesos, es decir, que el salario promedio arañaba la canasta de pobreza. Cuando uno compara con la canasta de ATE INDEC, que ya no es
el dato oficial del organismo, sino de la organización sindical de AT&D, que estima una canasta que se llama consumos mínimos e incluyen el alquiler, entre otros ítems, que no está incluido en la canasta de pobreza, en agosto esa canasta valía 1.500.000 pesos. Es decir, que se necesitaba un aumento del 50% promedio en todos los salarios para alcanzar esa canasta, que no es un lujo, es de consumos mínimos. Bueno, obviamente los estatales y los informales están detrás de eso por ese promedio salario de 1 millón de agosto del sector privado formal, y ese sector privado formal también cubre muchas realidades. Por ejemplo, comercio, construcción, tiene salarios debajo del promedio. Bueno, todo lo que Milei dice sobre el salario es pura ficción. Ese es el punto número 2. El punto número 2 es que la inflación se desaceleró, eso no hay dudas, pero está disimulada porque hoy INDEC está midiendo la inflación con una canasta que se llama Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares, que es de los años 2004-2005, otro mundo, hace 20 años atrás. Esa canasta fue actualizada con métodos indirectos hasta 2016, es decir, no se actualizó la encuesta. A través de ver variaciones relativas en precios, se hizo una actualización y quedó congelada. Ahora, desde el organismo aparentemente quieren actualizar, pues ya tienen hecha una nueva encuesta de gasto de los hogares y el gobierno estaría en contra o retrasando que se aplique una nueva metodología. ¿Por qué? Porque una nueva metodología implicaría que tengan más peso los servicios públicos en la canasta general, en la ponderación general del IPC, del índice de precios al consumidor, y la inflación sería mayor. Por ejemplo, la inflación de 2,7 de octubre, si uno agarra los servicios públicos, gastos del hogar, alquiler, etcétera, fue de 5,4, el doble. Claro. Entonces, no digo que la inflación es el doble, pero que está subvaluada. No es un problema de manipulación de datos por el momento, es un problema metodológico que el gobierno no quiere resolver. Para tener una idea, actualmente la canasta del INDEC, el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, tiene una ponderación de 10%. Cuando uno agarra eso para el PBA, para el GBA, cuando uno agarra la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una estadística propia de precios, la ponderación en ese mismo rubro es del 17%. Casi el doble también. Sí. Bueno, es decir que si bien es cierto que se desaceleró la inflación, también es cierto que está subvaluada y que todavía es muy alta. Y esto es importante porque hay un atraso cambiario. La inflación, y ahí vamos al punto número 3, hay un atraso cambiario y los efectos que tiene este atraso cambiario. La inflación se desaceleró, no hay duda, está subvaluada, pero se desaceleró, pero se ubica todavía muy por encima del crawling peg. Esto que es el ritmo de aumento del dólar oficial que el gobierno viene haciendo a un ritmo de 2% todos los meses. Esto produce un atraso cambiario. Esto implica que aumentan los bienes y servicios que se consumen en el país y que el país exporta en relación al resto del mundo, porque aumentan los precios y el dólar va por atrás, digamos. Entonces Argentina, el efecto sintético es Argentina se encarece frente al mundo. Incluso el que exporta, ¿no? Con los dólares que trae del mundo, compra menos cosas acá para sus empresas o para lo que sea. Exactamente. Hay una medición que es más técnica, pero es el tipo de cambio real multilateral. Esto es un dato del Banco Central. Al 20 de noviembre, el día de ayer, el índice estaba en 81 para simplificar. Es casi el mismo nivel antes de la devaluación. El nivel más alto fue después de la devaluación de Caputo de diciembre del 23 y ahí se ubicó en 162, por lo cual el índice tendría que duplicarse, o sea, para resolver el atraso cambiario debería duplicarse ese índice. ¿Qué pasa con el atraso cambiario? Como decía, encarece a Argentina frente al mundo y eso tiene una consecuencia en la balanza cambiaria del Banco Central. Esta es la relación entre los dólares que entran al país por diversos conceptos, porque el gobierno toma endeudamiento, porque se exportan bienes y servicios, porque vienen turistas, etcétera, y la relación entre los dólares que salen por conceptos similares. Bueno, desde junio, que es cuando el gobierno se le iba al dólar y empezó a intervenir en el dólar quemando reservas, esa balanza cambiaria se transformó en negativa. Venía siendo positiva, transformó en negativa. Es decir, salen más dólares del país que los que entran. Y cuando uno ve en la balanza comercial, la relación entre lo que Argentina exporta y lo que Argentina importa en términos de bienes, se viene achicando notablemente por el atraso cambiario, porque eso
El dólar barato estimula la importación y desestimula las exportaciones. El saldo comercial... Con medidas que abrieron la importación, facilitaron la importación. Ahora flexibilizaron más para la importación, incluso del ciudadano a pie, digamos, que puede gastar hasta $3.000 en compras al exterior. El saldo comercial se redujo de un máximo de 2.640 millones de dólares en mayo a 888 en octubre. Son datos muy importantes que mira el mercado, que está en esa fiesta, que mira el FMI, que miran los bancos, que miran los que tienen que invertir en la Argentina y no invierten. De conjunto, el problema se sintetiza en que el Banco Central no está logrando acumular reservas. Había acumulado muchas reservas en los primeros meses del gobierno y después las empezó a perder. A pesar del blanqueo y del carry trade. Esto es de la especulación de fondos especulativos locales o extranjeros que se pasan a pesos para aprovechar las tasas de interés altas que ofrece Argentina. Las reservas netas del Banco Central son negativas, en alrededor de 5.000 millones de dólares. El gobierno cumplió con todo lo que el programa del FMI, menos en esto, quedó lejísimo. No acumula reservas, parecería raro porque, bueno, no hay problema con el dólar. Uno dice, baja la cotización del dólar, hay riesgo país bajo, ¿y por qué no acumula reservas? Bueno, la gran incógnita, pero tiene que ver con esto, con atraso cambiario, con que se está achicando el superávit comercial y con que perdió el superávit en la balanza cambiaria del Banco Central. Y esto nos lleva al cuarto punto y definitivo. ¿Por qué es tan importante el atraso cambiario, la pérdida en la balanza comercial y en la balanza cambiaria? Porque el oficialismo organizó toda su política económica para pagar la deuda fraudulenta y por ahora hay pagos muy importantes en los próximos años. El año que viene hay que pagar cerca de 14.000 millones de dólares, o sea, de deudas, es la deuda en dólares. Después hay otra deuda que pagar, pero la deuda en dólares son unos 14.000 millones de dólares y por ahora el gobierno solo tiene asegurado 3.000 millones de enero. Y el resto es incertidumbre pura. Bueno, la fiesta puede terminarse abruptamente o prolongarse si el gobierno consigue financiamiento externo, ahora negocia con el FMI, claro, etcétera. Pero en cualquier caso es una fiesta para que ganen los mismos de siempre.